gráfico donde vive, qué provincia, ¿no? Porque sé que hay algunos a lo mejor de otras provincias. Entonces me gustaría que se presentaran para tener yo una visión más estructural del grupo y poder entonces entrar en materia. ¿Les parece? Si pueden prender su cámara, sería genial. Si tienen problemas de cámara, lo puedo entender porque sé que hay problemas de conectividad, pero sí pedirles esas tres cosas: nombre, organización y llamado. Comenzamos con Rosalba. Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Rosalba Chin, NG, de ascendencia china, nací C3, oriunda C3, oriunda de Colón. Soy directora ejecutiva institucional del Tribunal Electoral, y eso es a nivel nacional, ¿no? Bien. Magda. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Marco Ceballos. Trabajo en la Dirección Nacional de Registro Electoral. También soy cédula 3 y soy jefa del Departamento de Partidos Políticos. Creo que una vez sí nos reunimos con usted, con Erika también, en una Sí, reunión planificando una capacitación. Estoy en volver a verlo. gracias. Aida. No te escuchamos, Aida. Ahora sí, Sí, soy asistente, Aida Clemaño es mi nombre, soy asistente administrativa de la Oficina de Igualdad de Género del Tribunal Electoral. Muchísimas gracias. gracias. Mirtia. Buenas tardes, mi nombre es Mirtia Borisov y formo parte del partido Realizando Metas y pronto secretaria general del Ministerio de la Mujer. Bien. Cecilia. Muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Cecilia Rodríguez Roquebert. Yo soy cédula PE, nací en El Salvador, Yo pero se lo digo. Oh, perdón. Adelante, Cecilia. Ok, Estaba... yo trabajo en el Museo de la Cultura Democrática del Tribunal Electoral. eh, y bueno, tengo como 20 años de trabajar en el Tribunal Electoral. Muchas gracias. Bien. Leopoldo. buenas tardes a todos, mi nombre es Leopoldo Alfaro, director del Centro de Estudios y Monitoreo Digital del Tribunal Electoral. Bien. Cristina. Isabel. Hola, ya prendo la... Buenas tardes, mi nombre es Cristina Isabel Vallejos, soy del área de medios digitales del Tribunal Electoral y soy oriunda de la tierra del chicheme y el pollo, La Chorrera. Ay, ya, qué bueno. Mi Silva. Hola, es Melissa Silva. Ah, Melissa. Trabajo en la Dirección Nacional de Cedulación. Soy supervisora de procesos. Bueno, cédula 8. Ok. Ellen. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Helen Albernis, trabajo en la Dirección Nacional de Cedulación, también supervisora de procesos, cédula 8. Cedeño. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Katia Cedeño, soy la subjefa de la Oficina de Igualdad de Género y trabajo aquí en el Tribunal Electoral de Bien. Panamá. Niurka. Niurka Palacio, secretaria de la Mujer del Partido RM, Panamá. Gracias. Edwin. Hola, ¿qué tal? Edwin Cedeño, asesor en comunicaciones, Tribunal Electoral. Ani. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ani Medina, soy Community Manager del Centro de Monitoreo Digital del Tribunal Electoral. Muy bien. Kimberly. Buenas tardes a todos. Kimberly González, periodista.
de la Dirección de Comunicación del Tribunal Electoral. Muy bien. Maruri. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Maruri Pimentel. Soy de la Unidad de Relaciones Internacionales, la traductora. Ok. Ashley. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ashley Barrera, periodista del Centro de Estudio y Monitoreo Digital. Muy bien. Pebel. Hola, mucho gusto. Soy Pebel Castrellón, su directora de Servicios Especiales. Soy su directora de Dirección de Servicios Especiales. Soy de Chorrera. Ok. Bonilla. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Niurka Ellis, directora regional de Cedulación San Miguelito. Gracias. Ana Carolina. Hola, mucho gusto, Ana Carolina Santamaría. Soy jefa de atención al usuario en redes sociales de la Dirección de Servicios Especiales. Ok. Zuleika. Hola, muy buenas tardes. Acá desde la Gran Chorrera, Zuleika Campos, la directora regional de Cedulación, pero a mí siempre me gusta que me llamen por Zuleika porque los cargos pasan, los nombres se quedan, las personas te recuerdan, así que saludos a todos. Muy bien. Antonio. Antonio Acosta. Edwin Cedeño. Bueno. Bueno, primero para mí es un gusto poder compartir con ustedes en estas 2 semanas este módulo 2 de liderazgo político y construcción de nuevos electores. Yo voy a tratar de compartir con ustedes teoría y práctica, ¿no? Un poco compartir con ustedes la experiencia de más de 18 años de estar trabajando en Centroamérica y América Latina en diferentes proyectos, principalmente con la cooperación alemana. Y en esos proyectos me ha tocado trabajar con actores muy diversos, desde partidos políticos, gobiernos, sindicatos, grupos feministas, jóvenes, movimiento campesino, organizaciones diversas que están en diferentes territorios. Entonces voy a tratar de compartir con ustedes un poco cuál es ese debate también, no solamente dentro de la institucionalidad y las organizaciones, en este caso partidos o organizaciones de mujeres organizadas, sino también cómo podemos hacer análisis de los escenarios. O sea, hoy hablamos de liderazgo, sí, y aquí vamos a entrar si ustedes recuerdan, les mandaron una pequeña malla curricular de lo que era el curso. Aquí le tomé una foto y se las pongo, se ve, para que lo recordemos. ¿Lo ven? No sé, ahora sí. No, ahora sí se Ok, ve. entonces un poco esto más rapidito porque sé que lo habrán recibido, pero un poco para darles un pantallazo de los temas que vamos a abordar, que van desde liderazgo político y género, esa visión, tipologías, si podemos hablar también de ese liderazgo femenino, cómo se ha ido construyendo, mujeres y modelos alternativos que hoy comienzan a percibirse en diferentes esferas políticas y herramientas. Pero al final, si vemos, todo gira alrededor de teoría, ¿no? Contenido, acciones, pero también buenas prácticas. Y yo creo que hoy tenemos digamos, una mochila llena de buenas prácticas de liderazgo y algunas otras no tan alternativas, pero que de la cual también se puede aprender.
O sea, yo creo que esos elementos son elementos estratégicos. Yo quisiera iniciar con ustedes, antes de entrar al concepto específico de liderazgo político y género, compartir con ustedes lo que de alguna manera yo he aprendido en la región y también en el programa en la cual estuve por casi más de 2 años en la Universidad George Washington, donde tuvimos también un curso que tenía que ver con liderazgo y políticas públicas, y un poco lo que consideramos hoy también en este nuevo contexto, hablando de que estamos en un escenario eh, y un contexto en tiempo de liderazgos geopolíticos. Y quiero entrar con este tema inicial porque eh, si hablamos de liderazgo, y ahora cuando veamos un poco estas definiciones que hay de liderazgo, el liderazgo hoy en día está muy vinculado al concepto también de conocimiento, de entender el contexto, de entender las realidades. O sea, ser líder o generar algún proceso de incidencia donde usted tiene algún intervención o toma de decisiones conlleva a entender el contexto. Entonces, creemos que es muy difícil generar liderazgos colectivos hoy si no entendemos el contexto, el escenario en que estamos viviendo. Y por eso les preguntaba al inicio su nombre, su espacio geográfico, porque las realidades son distintas. Asumir liderazgos en territorios, dependiendo del territorio, uno podría, si entiende la realidad, podría entender qué tipos de liderazgos podrían ser más coherentes con las circunstancias y el momento. Entonces, sí creemos que un líder hoy en día, un primer elemento como primera herramienta, debe conocer cómo se hace un análisis de coyuntura. O sea, es muy difícil hoy hablar de liderazgos o ser líder antes de meternos en la categoría liderazgo político y género, si antes no manejamos unas herramientas analíticas, pero también herramientas de análisis. Y una es el análisis de coyuntura. Entonces, un poco, esta sería como esta primera herramienta que quiero presentarles, porque se vincula muy bien al concepto de liderazgo y más a un concepto de un liderazgo alternativo, que es un liderazgo que está mucho más vinculado a las realidades cotidianas, a las realidades de hombres y mujeres de a pie, y no solamente a realidades burocráticas, ¿no? O sea, nosotros decimos que hay que salir del escritorio al territorio, ¿no? Ese es un poco este debate latinoamericano, y es parte hoy de la gran escuela de la educación popular en América Latina, de las escuelas de gobierno, de las escuelas de formación de cuadros en América Latina, están dando un paso adelante en esta vinculación teoría-práctica, ¿no? Y por eso quisiera iniciar esta primera fase. Pero pregunta, en el camino que vamos avanzando, igual esto, como dice Daisy, va a quedar grabado y el PPT igual se lo vamos a pasar, pero sería bueno que si ustedes quieren interactuar, me pueden interrumpir, no me molesta. Creo que es parte de esa interacción que me gustaría, porque es una herramienta que, si bien parece sencilla, pero también conlleva una visión holística, una visión de conjunto y una visión colectiva. Entonces, hoy vamos a iniciar esta primera introducción al curso, planteándonos lo que conocemos todos sobre el tema de eh, escenarios y contextos, liderazgos geopolíticos, cómo eso hoy está impactando nuestras realidades latinoamericanas y cómo impacta nuestra realidad nacional, porque al final no somos no vivimos en una isla, hay un archipiélago eh, donde hay diferentes actores, pero también diferentes países con diferentes circunstancias, y en cada una de ellas hoy hay influencia de liderazgos locales, pero también de liderazgos globales. Entonces, un poco esta visión. Iniciar primero con un pequeño glosario para quizá ponernos en contexto, ¿no? Entendiendo que los seres humanos
comunicamos, ¿no? Comunicamos con el cuerpo, comunicamos con nuestras ideas, comunicamos con nuestras acciones. Y esto pasa por todo lo que hoy se habla, la neurociencia, que también replantea el debate de las emociones, ¿no? Cómo hoy construir y entender esas realidades tan diversas en equipos multidisciplinarios, para que no sean análisis individuales, sino que hoy hablamos de análisis colectivos y planteamos también la lógica de liderazgos colectivos. Entonces, un poco quisiera preguntarles a ustedes qué ustedes han escuchado sobre la palabra contexto, territorio, geopolítica, liderazgo, género. No sé quién podría darme alguna de sus impresiones. No sé si les invito a participar o menciono algún nombre de este selecto grupo, que me parece que es un grupo con mucha motivación, les veo mucha motivación y creo que es un tema que a todos nos gusta, ¿no? Una pregunta, ¿hay que responderlos todos o escojo uno No, al azar? escoge uno de los que veas ahí, de esos elementos del glosario, y me hablas, me comentas un poco. Ok, empiezo con liderazgo y me voy mucho por lo que dice John Maxwell. John Maxwell dice que el liderazgo es influencia, o sea, al momento que yo influencio en más personas, aumenta también mi liderazgo. Ok, muy bien. ¿Quién tiene otra lógica de otro término del que está ahí en el listado? ¿Quién me dice que es contexto? El contexto, Salva. El contexto, normalmente el contexto yo lo visualizo como fuera del texto, en el sentido de que es tu entorno en el que te mueves, ¿no? Inmediato. Y con relación, sí me gustaría, por ejemplo, cuando se desarrolla el tema de liderazgo, se aprende que no hay un solo tipo de liderazgo. Participé en un curso de liderazgos transformacionales y entonces depende de cómo se visualiza los roles y el género, siempre se le inculcan a que tiene que ser un liderazgo fuerte, etcétera, ¿no? Entonces definitivamente no todos tenemos que hacer ese tipo de liderazgo. Correcto. Y mañana vamos a hablar de eso, Rosalba, no dejes que se me olvide. Mañana hablaremos de eso con mucho detalle. Pero me gustó esto que acabas de plantear, contexto, entorno, ¿verdad? Tu entorno alrededor, ¿no? Lo que te rodea, tu espacio geográfico, ¿no? Territorio. ¿Quién me dice? A ver, Zuleika. Territorio, Zuleika. ¿Quién nos cuenta? Bueno, territorio es el contexto geográfico de la población. Ok. No sé si estaré equivocada. No te preocupes, ahora vamos a ver todo eso con más detalle, pero al final el territorio es un espacio geográfico, ¿cierto? Es un espacio geográfico, ¿no? Ajá. Está muy bien lo que estás planteando. O sea, tú nos dijiste que vivías ¿dónde? Acá en Panamá Oeste, en el área de La Chorrera. Ese es tu territorio. Chorrera es tu Ese es territorio. mi territorio, ajá. Correcto. Entonces, y podríamos decir que el liderazgo, el contexto y el territorio se conjugan, pueden ir de la mano, son importantes tener esa mezcla. Podríamos hablar de esas relaciones. ¿Hay unas relaciones o están dispersos? ¿Quién me dice? A ver, Ana Carolina. Hola. ¿Qué nos cuentas, Ana? Disculpe. ¿Cómo relacionas liderazgo, contexto, territorio? ¿Liderazgo con? Contexto, territorio. ¿Cómo lo vinculas? En estos días, tú eres una líder, ¿verdad? ¿Tú te sientes líder o no? La mayoría del tiempo. Ok. Entonces, hay un contexto en que tú vives, hay un territorio donde actúas y hay una forma de liderazgo. ¿Cómo lo relacionas? ¿Por qué es importante hoy saber el contexto?
conocer el territorio y qué rol juega el liderazgo, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Qué rol juega el liderazgo con el contexto del territorio? Ajá. Yo considero eh, que es importante, primero, saber que es un líder, considero yo. O sea, porque tú no puedes, o sea, tú no puedes saber liderar personas o un equipo sin realmente conocer qué significa ser un líder. Ok. También estoy pensando, O sea, profe. si lo que tú me estás planteando, tú me dices si es así, Ujú, tú me estás diciendo que el liderazgo es un conjunto de habilidades, ¿verdad? claro que sí. Que conlleva, la puede tener una persona, un grupo, ¿no? Un grupo de trabajo, Puedes ¿no? nacer con ellas, puedes nacer con este tipo de habilidades o incluso puedes cosechar este tipo de habilidades, Desarrollarla, ¿verdad? Por eso desarrollarlas. algunos Ajá. dicen que los líderes se hacen y nacen. Hay las dos Ujú, opciones, exactamente. ¿cierto? Ujú. Entonces, ok, También opino, perdón que le interrumpa, también opino adelante, adelante. que el comprender pues el contexto tanto político, social, económico o de las maneras en las que, no sé, opera X o Y cosa que estés tratando de liderar, puede ayudar, no sé, para resolver problemas, desafíos, la manera ay, se me fue la palabra, en cómo tú resuelvas estos conflictos. Ok, ok, ok. Si ven, ya vamos poco a poco desglosando este acertijo, ¿no? Este acertijo de los 5 temas. A ver, Leopoldo, geopolítica, ¿qué nos dices? ¿Cómo lo ves? Bueno, geopolítica podría definirse como eh, las políticas públicas en el contexto geográfico, es decir, cómo distintas regiones eh, velan por sus intereses, bueno, no personales, pero los intereses de un grupo geográfico en específico y Ujú. cómo navegan entonces los intereses de otros grupos. Ok, ok. Importante. Recordemos también geopolítica como concepto que viene de los griegos, geo, tierra y política, poder, ¿cierto? Esa es una relación muy interesante, ¿no? Y género, a ver, ¿quién me habla de género? ¿Qué juega la categoría género en este combo agrandado? Pebble. Bueno, puedo decir que género puede tener características sociales, culturales y conductuales asociadas tradicionalmente a hombres y mujeres en una sociedad determinada. Es una categoría analítica, ¿verdad? Sí. Ujú. De la Y sociedad. bueno, Ok, sí, y yo quería agregar, disculpe, y yo adelante, quería adelante. agregar que todo lo que tiene que ver con el geo viene del contexto internacional, esos factores que intervienen a nivel mundial. Ok, ok. Quiere decir entonces que nuestros liderazgos están influenciados también por el contexto, el territorio, la categoría analítica y esa visión de conjunto local, nacional, internacional, ¿no? Que es geopolítica, ¿no? O sea, ¿creen ustedes que se puede ser un líder sin estar informado, sin estar contextualizado? ¿Se puede ser? Se A ver, podría, Fábrega, no te escuché. Te vi que estabas diciendo algo. Bueno, pienso que no sería un buen liderazgo porque para la toma de decisiones, Ajá, acciones, ideas, y uno tiene que saber en qué ambiente uno se está moviendo, qué está aconteciendo, cuáles son los diferentes sucesos que requieren la intervención de ese líder. Así que podría haber liderazgo, pero siento yo que sería malo, sería negativo.
y muchas veces podría causar errores al momento de Muy bien, muy escribir eso. bien. Entonces, como ustedes ven, vamos un poco armando este rompecabezas, ¿verdad? Liderazgo, la género como una categoría analítica de esas relaciones de poder que hay en las sociedades. Estamos hablando de un espacio geográfico, pero que hay que ubicarse en lo local, pero nunca olvidar lo internacional, ¿no? O sea, que hay que estar informado de estos dos espacios y que nosotros vivimos en un territorio. Entonces, ese elemento es fundamental porque no podemos entrar a teorizar sobre liderazgo político y género sin tener digamos, este conjunto de variables que me permiten un poco como contextualizarme, ¿verdad? Entendiendo que nuestro cuerpo es un territorio, ¿no? O sea, este cuerpo es un territorio. Él expresa, él comunica o no, ¿cierto? Un líder comunica. Si yo hubiera venido aquí con el sueño de haber garantizado mi seguridad alimentaria y vengo todo así lento porque ustedes dicen, bueno, uno automáticamente ya está expresando una cierta descontextualización. Me explico, porque si vengo a hablar con ustedes, no mínimamente debo tener algún grado de expectativas, ¿no? Debo tener un grado de información que compartir con ustedes, ¿no? Y también, digamos, la actitud, ¿no? Una actitud proactiva, ¿no? De interactuar, de poder yo lograr conectar con ustedes, ¿no? Y eso creo que es parte de ese elemento de poder hablar de que hoy un líder tiene que estar contextualizado. Guarden esa palabrita de contextualizado, porque hay gente que está descontextualizada. Y cuando uno está descontextualizado, difícilmente entonces puede entender la realidad. Y yo no puedo transformar lo que no entiendo. No sé si me explico, ¿no? Entonces, mi idea es presentarles a ustedes cómo se hace un análisis de coyuntura, pero a la vez ese análisis de coyuntura, cómo se vincula con categorías que están vinculados a ese nuevo liderazgo al que me impulsa este curso, que es ver esta construcción de nuevos electores, pero nuevo liderazgo desde una política que pueda ser excluyente, una política que pueda ser interseccional, una política que genere colectividad, ¿no? Entonces, en esta visión un poco voy a centrarme en las próximas horas. Me pueden interrumpir. Yo tiendo a hacer, tratar de avanzar lo más que puedo, pero si ustedes hay algo que podemos discutir o quieren detenerse a tener un debate, podemos hacerlo. Profesor, Ok, nada sí, más en el título. adelante. Yo no sé si la construcción de nuevos electores sea lo conveniente, o mejor dicho, de mejores ciudadanos. No sé si me explico. Sí, y Que es más yo, abarcador. bueno, yo creo, sí, claro, bueno, yo respetando un poco el programa dice nuevos electores, pero yo sería, exacto, la construcción de nuevas ciudadanías podría ser, pero más que nueva ciudadanía, yo podría pensar nuevos liderazgos, porque hoy necesitamos quizás nuevos liderazgos. Y en muchos de nuestros países en América Latina estamos teniendo una ausencia de liderazgo. Y ese es un debate interesante, ¿no? ¿Cómo construirlo? Y cómo construirlo en un escenario y contexto geopolítico que nos cambió, que no es el mismo. No es lo mismo ser líder hace 30 años atrás, hacerlo hoy en el 2024. Entonces yo creo que esos elementos también son importantes tenerlos en cuenta en esos nuevos ciudadanos o nuevos liderazgos alternativos. Bueno, yo quisiera comenzar primero diciéndoles que hay muchas personas que han estado teorizando. América Latina tiene una de las cosas que yo creo que está pasando y que está haciendo y que es una buena noticia para América Latina, es que tenemos una cantidad de autores y autoras que están generando debate
desde una visión del pensamiento complejo, pensamiento crítico, ¿no? Y que nos apuestan, por ejemplo, a ver los contextos, las realidades desde ópticas diferentes que nos permiten de alguna manera tener una visión de contexto. Y traigo a Edgar Morin, que lo habrán escuchado, ¿no? Francés, filósofo, que él nos plantea pues, que es necesario navegar en estos tiempos en un océano de incertidumbre a través de un archipiélago de certeza. Y esto hablando del contexto. Los contextos hoy son tan complejos que necesitas hacer análisis con diferentes disciplinas. Ya una sola disciplina no es necesariamente capaz de dar respuesta a la cantidad de problemas multidimensionales que tenemos, ¿no? Una pregunta ahí, profesor, eso que acaba de decir. Según usted, ¿cuáles serían las materias más aproximadas para elevar el liderazgo político de las mujeres? Hablando ahora que dice que hay que combinar varias materias y varias. Cuando hablas, ¿de qué materias me hablas? Usted dijo hace un momento que uno de estos pensadores decía que ya no o sea, que ya no vale como una sola materia o un solo, digamos, sistema, sino que hay que variarlos para poder construir. Okay. No, no, el pensador que lo dijo es Edgar Morin, cuando planteó la teoría de pensamiento complejo. ¿El qué plantea? Él plantea que hoy necesitamos una visión holística, multidisciplinaria para abordar problemas. Ya no puede ser una sola disciplina la que se encargue de abordar las problemáticas. Ok, para eso no me refiero. O sea, según Exacto. usted, ¿cuáles serían las principales disciplinas para elevar el liderazgo femenino político? Yo creo que es un conjunto de disciplinas. Yo creo que hoy necesitamos tener personas o equipos de trabajo, porque yo hablo de equipos, no de una sola persona, aparte de mí, para hacer análisis, ¿verdad? Hablamos, por ejemplo, especialistas en políticas públicas, ¿no? Especialistas en economía, especialistas en neurociencia, ¿no? Especialistas en economía y digitalización, porque hoy hablamos de que hoy tenemos nuevas disciplinas tecnológicas que comienzan a irrumpir en el mundo del trabajo y la política, ¿verdad? Necesitamos especialistas en derecho, en todas las áreas, hasta derecho constitucional, ¿no? Principalmente por todo el tema que tiene que ver con todo este tema normativo. Necesitamos psicólogos, sociólogos, o sea, hay una cantidad de disciplinas que hoy son tan necesarias para no tener una visión sesgada del contexto, ¿no? Y poder tener propuestas diversas desde una visión multidisciplinaria que permitan el abordaje. De tal manera que por eso hoy se han creado, en América Latina se están creando hoy en muchos ministerios donde la mayor parte de los líderes son mujeres, se están creando lo que se llama el Consejo del Futuro. Y el Consejo del Futuro son equipos, 4 o 5 equipos que responden a estructuras gubernamentales, donde hay una cantidad de disciplinas, incluyendo académicos que vienen de otras disciplinas, universidades, que apoyan los despachos, las direcciones, dando su visión adicional a la que pueda tener el equipo que trabaja en el área específica de la estructura. No sé si con eso te contesto una primera parte de lo que plantea Edgar Morin. Sí, gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Está bastante claro esta primera parte? Estimados y estimadas. Ok, entonces, Edgar Morin nos presenta desde el punto de vista epistemológico, aquí él plantea que efectivamente tenemos que tener estas conjugación de ciencias humanísticas, filosofía, geografía, políticos, ¿no? Pero él nos plantea 2 categorías que me parecen importantes. A la hora de abordar los problemas del contexto, los problemas que nos están llegando a nuestras organizaciones, pero también las que nos estamos encontrando en los territorios,
necesitamos tener claridad de la visión heterogénea. O sea, los territorios son diferentes. Yo no puedo, lo que a mí me resulta en Boca del Toro no me resulta posiblemente si lo aplico en Colón o en Darién. O sea, pudiéramos pensar a veces que algunas políticas necesitan tener claridad del contexto, de ese territorio, de esa heterogeneidad de la región, ¿no? Y que es un elemento importante. Puedes tener un equipo multidisciplinario, pero ese equipo multidisciplinario debe entender que hay heterogeneidad a la hora de abordar los problemas. Y eso conlleva que si yo voy a abordar un problema en un X lugar o territorio, debo tomar en cuenta esa población, esa economía, su composición étnica, la dotación de recursos, el grado de fortaleza institucional y democracia. Son un conjunto de elementos que hoy son necesarios abordarlos desde la visión del pensamiento complejo. Y otro elemento que nos plantea también Edgar Morin en esta lógica de entender esta relación, contexto, liderazgo, género, interseccionalidad, geopolítica, ¿no? Está el tema de la acción política con visión de Estado. Ya no es suficiente necesitamos más política de Estado. O sea, no importa quién gane las elecciones, necesitamos que los estados puedan comprometerse más allá de un periodo de 5 años en la generación de políticas mucho más duraderas. O sea, planificar a 50 años, no planificar en un periodo corto de 5 años. No sé si me explico. ¿Preguntas en este espacio? ¿Queda claro el pensamiento complejo, cómo se aborda desde la complejidad del contexto? ¿Cómo hacemos que nuestros líderes puedan tener ese tipo de pensamiento cuando lo que prevalece es que hay, como dicen, que hay para mí? Sí, yo creo que esto es bueno, este es un tema que ya está comenzando a ser discutido en diferentes espacios políticos, organismos internacionales y gran parte de la cooperación internacional, los foros económicos, los foros de ministerios o gobiernos de la región ya comienzan a discutir estos elementos porque está ya más que estudiado y quizás uno de los que más ha hecho énfasis de este pensamiento complejo ha sido la CEPAL, el Comité Económico para América Latina, que me imagino que en algún momento algunos de ustedes lo habrá utilizado para hacer citas de investigación sobre datos. La CEPAL ha estado impulsando precisamente este tipo de pensamiento que no es solamente latinoamericano, sino que ya incluso en Europa y en otros países de la región digamos, hay una experiencia de generar estos debates, de incluso incorporarlos en los debates académicos, en la escuela, porque ya los recursos son finitos, no tenemos recursos infinitos, cada vez tenemos mayores eh, problemas complejos, como dice el pensamiento, más complejos y los recursos siempre son limitados y eso nos va a llevar entonces o nos debe llevar a entender la importancia de la planificación y no una planificación cortoplacista quinquenal. Si nosotros observamos también gran parte de los países que hoy entre comillas, dicen ser parte del norte global, o lo que algunos llaman los países desarrollados, eh, ellos no planifican a 5 años, están planificando a 50, 30, 40 años. El mejor ejemplo es Estados Unidos y China, que cada uno planifica más allá del tiempo, entendiendo de que hay necesidad de mantener políticas de Estado consecutivas, como cuando hay una carrera de relevo, y no debe detenerse, sino que debe haber siempre la posibilidad de mejorar en cada gestión lo que se deja. Y yo coincido que es un tema, en el caso panameño es complejo, pero en América Latina es muy complejo esta discusión, pero tenemos que darla, esa es parte, es el nuevo liderazgo emergente que tenemos que comenzar a construir. O sea, los líderes no nos van a venir del planeta Marte, los líderes somos ustedes, los que están aquí, los que no están, los que tenemos que generar procesos de incidencia y de influencia.
O sea, el debate tenemos que darlo, el debate de las ideas, el debate de poder desarrollar esta visión de conjunto que cada vez se evidencia con datos, porque ya hay datos que nos dicen que se pierden muchos recursos cada vez que tenemos una visión cortoplacista. Ya hay datos que dicen que se pierden muchos recursos cuando una sociedad no planifica. Entonces creo que hoy tenemos suficiente información como para darnos cuenta de que tenemos que sumar todo el talento humano que tenemos en el país. Yo creo que no hay otra. O sea, yo puedo entender que estamos en diferentes espacios de incidencia, algunos sociales, otros políticos, otros sindicales, otros empresariales, pero todos de alguna manera ponerlos de la sociedad. Y yo creo que ahí donde viene la necesidad de estos nuevos liderazgos. Yo entiendo que por eso usted está en este curso, porque ustedes se plantean ese nuevo liderazgo, ¿no? Ese nuevo liderazgo político, con una visión más holística, con una visión más vinculada a la neurociencia, a las emociones, a analizar espacios, personas, territorios, recursos. ¿Cómo Profesor, vamos hasta aquí? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Les estoy convenciendo o no? profesor, ¿me escucha? Sí, sí. Una pregunta, ¿el análisis de la complejidad tiene relación también con el análisis del entorno como herramienta para el diseño de políticas públicas? Correcto. Sí, como tú ves, hay un espacio para la discusión de la categoría heterogéneo según territorio, según instrumento, ¿no? ¿Qué tipo de política pública? Los tipos de políticas públicas que hay, ¿no? Pero principalmente planteando de que tiene que ser una visión de Estado. Ya no podemos seguir con programitas que cada 5 años tengan que verse en la necesidad de ver si sobreviven. O sea, yo creo que no podemos seguir con esa lógica, ¿no? Tenemos que seguir avanzando en función de país, ¿no? Con los recursos que tenemos. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Puedo avanzar? ¿Alguna pregunta? Hasta el pensamiento complejo de Edgar Morin. Apenas estamos comenzando, no es todavía falta un buen debate todavía más adelante, así que si puedo avanzar, me avisan y si tienen alguna eh, consulta. Entonces, ¿quién me puede leer este contexto, la definición de contexto? A ver, Ani, que no te he escuchado. Ani Medina. Ani. Sí, aquí Sí. estoy. Ajá. Contexto. Definición de contexto. El contexto es el conjunto de factores y circunstancias que marcan un hecho o una acción. El contexto del latín con, de manera global o completa, y textus, tejido o entrelazado, nos indica que un hecho no ha ocurrido de manera aislada y, por lo tanto, nos permite comprenderlo e interpretarlo de forma integral. Entorno, ambiente, medio, escenario, situación. Ujú. Quiere decir que esta definición de contexto nos introduce inicialmente en una de las preguntas del glosario inicial. ¿Qué entendemos por contexto? ¿Por qué es necesario analizar el contexto? ¿Por qué un líder o un liderazgo emergente hoy necesita estar contextualizado, ¿no? Y eso replantea evidentemente entender dónde estamos ubicados. Si vemos este contexto internacional, eh, ¿quién podría leerme el contexto internacional? Erika. ¿Quién nos dice el contexto Hola, internacional? Ajá. ando un poco afónica. No te preocupes. A ver, ¿por qué estudiamos el contexto internacional? Lo mismo nos ayudará a entender, valorar favorablemente o no las decisiones que toman nuestros dirigentes
y a los hilos de otros países, a conocer la evolución de los conflictos, a anticipar sus consecuencias y sobre todo a entender mejor el mundo del cual formamos parte. Y yo diría y agregaría que de ese Sí, contexto internacional amarramos lo que es el contexto nacional, porque correcto. nosotros no somos isla, ¿no? Muy bien, ya veo que van tomándole el hilo conductor a donde quiero llevarles, que es que ustedes puedan ser capaces de forma grupal o generar individualmente algunas iniciativas para hacer análisis de coyuntura y que esas análisis de coyuntura tienen una periodicidad y que esa periodicidad nos permite estar siempre adelantados en función de entender el contexto, los temas que se avecinan y cuáles podrían ser diferentes salidas desde una visión del pensamiento complejo. Este contexto que les pongo acá, si ustedes ven, este es un contexto de 1978 y lo traje intencionalmente porque en esa época en el Club de Roma se hablaba del desfase humano y de la crisis de civilización. Hoy hablamos de una crisis civilizatoria, ¿no? Hoy hay una cantidad de autores que han estado discutiendo este tema y hoy vemos, por ejemplo, algunas similitudes con lo que pasaba en 1979, porque aquí dice que en ese año la visión de los líderes de esa época planteaban de que se estaba experimentando una creciente complejidad social eh, donde habían temas que afrontar. Uno era los desequilibrios mundiales económicos, sociales y políticos, el armamentismo como negocio del siglo, la destrucción ecológica y la descompensación del ritmo de la vida. Si vemos hoy en día, estos temas nos siguen gravitando en nuestros contextos. O sea, todavía no hemos resuelto en su conjunto los países a nivel global esos desequilibrios económicos y lo estamos viendo con repercusiones y vemos cómo esos desequilibrios mundiales económicos impactan una economía como la nuestra, ¿no? Que es una economía que tiene un vínculo muy particular también con ese comercio, esa interacción económica global. El tema de las guerras, hoy vivimos en tiempos de guerra y evidentemente las guerras generan un negocio que es la venta de armas. O sea, las guerras hoy en día están vinculadas precisamente a la industria del armamentismo. O sea que no necesariamente las guerras son por libertad y derechos humanos, sino que las guerras son una prolongación de cuando la diplomacia fracasa, se pasa a un componente de conflicto, pero que genera un nuevo negocio. Entonces, así es visto desde algunos sectores, incluso empresariales y académicos. El tema de la destrucción ecológica y la descompensación de la vida también lo estamos viviendo hoy, ¿no? O sea, hoy vivimos este contexto complejo que nos obliga a tener un análisis de la coyuntura. Y cuando hablamos de análisis de coyuntura, entonces estamos hablando de esa herramienta política que pueda tener un líder o lideresa para poder hacer una lectura de la realidad, de las necesidades e intereses, que podamos comprender los hechos y acontecimientos que se están dando cotidianamente y que podamos tener claro también la estructura, cómo está la estructura de la sociedad, ¿no? O sea, hoy cuando hacemos este tipo de análisis de la coyuntura, desde la lógica de este liderazgo alternativo, transformador, replantea tener estas categorías inicialmente. Este mismo tipo de análisis nos puede permitir hoy también ver las diferentes variables que confluyen tanto en lo social, político, ideológico, económico, como esa relación local-internacional, cómo eso explica eventos, explica sucesos, ¿no? Y cómo pueden permitirnos también trazar un plan
de acción. O sea, cuando hacemos análisis de coyuntura, estamos tratando de comprender cómo es la trama, cómo funcionan los actores, qué interacción tienen, ¿no? Es importante eso y más cuando tomamos decisiones. Si somos líderes, tomadores de decisiones, tanto en el sector público, privado, cooperación internacional, necesitamos herramientas para poder de alguna manera tener realidades. Esta coyuntura o esta herramienta tiene algunos elementos que creo que es importante que los podamos... Adelante. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Ok. La coyuntura siempre tienen, como se dice, momentos históricos. O sea, hay movimientos, hay hechos que se están dando cotidianos que son necesarios estudiarlos y estudiar ese desplazamiento de fuerzas, cómo los actores en un determinado territorio tienen relaciones, esas relaciones estructurales, pueden ser temporales, pueden ser duraderas, pero también hay manifestaciones de grupos que tienen posiciones distintas. Entonces, cuando hacemos análisis de coyuntura se están conjugando elementos históricos de lo que llamamos una línea del tiempo, se toma en cuenta esa línea del tiempo de los hechos y acontecimientos. Ahora vamos a discutir un poco esto de los hechos y acontecimientos. El tiempo en que se está estudiando, puedo hacer un análisis que permita estudiar 1 año o 3 meses, dependiendo la información con que tengo, la información que he logrado recabar con ese equipo diverso de diferentes disciplinas o de diferentes fuentes de información. Y también cómo está esa interrelación entre diferentes actores. Entonces, cuando hacemos estos análisis, tratando de entender esas realidades, ¿no? Más allá de tener solamente datos fríos, sino también entendiendo intereses, tramas, espacios, posiciones, lo que estamos planteándonos es precisamente tener una visión tanto local como internacional, que es información que necesitamos recabar. Entonces, cuando hacemos una serie de coyuntura, necesitamos, como nos dice siempre la investigación, los pasos de la investigación básica, necesito recolectar información, necesito tener datos, base de datos o información también que puedo recoger de encuestas, entrevistas, ¿no? También de lecturas, necesito clasificar esa información. O sea, Una cuando voy a... pregunta. Sí, adelante. Ahora que está tocando investigación, y Sí. no sé, me he quedado con algo que puse hace un rato. Eso tiene que ver con las tareas individuales y grupales que nos va a poner. Sí, bueno, si les pido hacer una tarea, realmente siempre de alguna manera hay un proceso de investigación de fondo, ¿no? Más allá de que en este caso no lo estoy trayendo como parte de que lo vayan a hacer ustedes directamente, pero sí, si hay una asignación, ustedes van a tener una asignación, tienes que investigar sobre información, pero la información te la puedo dar hasta yo incluso, ¿no? A lo mejor puede ser que yo te dé el insumo y te evito a lo mejor buscar otras fuentes adicionales, ¿no? O puedes tener una diversidad de fuentes. Pero en este caso, el concepto de investigación es en función de los pasos cuando yo voy a sentarme con un grupo de personas a hacer el análisis de la coyuntura que está viviendo el país, ¿no? ¿Me explico? ¿Cómo vamos hasta aquí? Un temor en preguntar. Yo sé que es una herramienta que tiene sus, digamos, no complejidades, sino el establecer ruta, levantar información, que es lo primero que hacemos, ¿no? La recolección de datos, esto ustedes lo han hecho a veces incluso sin tener ese orden formalmente, pero acá en el análisis de coyuntura es importante el orden, esa recolección de la información inicial una vez que yo he identificado ya un poco esto de los
acontecimientos y los hechos que lo vamos a ver posterior. Adelante. Preguntas. ¿Todo bien? ¿Hasta aquí? No se preocupen por las tareas grupales y colectivas, que eso igual se va a dar, pero lo que me interesa ahora es que veamos viendo la lectura y en estos pasos. Investigación de acontecimientos, y también voy a hacer un listado de las fuerzas sociales, los actores, las relaciones, los intereses. Siempre necesito tener algo de esta información para yo ir datos estratégicos que me permitan tomar decisiones. Recordemos que hoy un líder que no tiene información difícilmente asertiva, porque su información entonces es limitada, por no tomar en cuenta los escenarios locales e internacionales que se están dando. Las dinámicas, cómo cambian las dinámicas sociales, económicas y políticas también. Hasta aquí preguntas. Todo claro. Compañeros y compañeras. Todo clarito. Todo Hay que ver, clarito. hay que ver O hay cuál es, preocupación, o hay cuál es preocupación. la... Dígame la verdad, ¿hay preocupación? Yo veo, ¿hay preocupación o hay motivación por aprender la herramienta? No sé, no se preocupen. Este Hay no que es ver cómo es la herramienta. esta es una herramienta, de análisis. Ahora ustedes van a ver que esto se llena una matriz. Yo sí quisiera hacer una pregunta, disculpe. A ver, ¿A qué se refiere con la lista de acontecimientos más importantes? Ese es uno de los pasos del análisis de coyuntura, ¿cierto? sí, La exacto. lista de acontecimientos más importantes que están ocurriendo en el periodo del estudio, en el periodo que estás analizando la coyuntura. En el periodo que estoy analizando la coyuntura, exactamente. Puede ser, por ejemplo, Hechos históricos. pueden ser históricos, pueden ser del momento. Yo podría, por ejemplo, uno podría ahora hacer un listado en este momento, qué cosas están pasando desde el 1 de enero hasta hoy, que es 18 de junio del 2024. Ya yo tengo ahí una línea de tiempo, y en esa línea de tiempo se han dado hechos y acontecimientos, y puedo estudiarlo. Es mi periodo de estudio. ¿Me explico? Yo lo puedo hacer anual, lo puedo hacer 6 meses, lo puedo hacer 5 meses, dependiendo. ¿Qué es lo que yo necesito? ¿No? Quiero decirles que este tipo de análisis de coyuntura hoy lo están haciendo las empresas corporativas, los gobiernos, la cooperación internacional, los ejércitos. Es una herramienta hoy muy versátil. Incluso la CEPAL ha creado una unidad de análisis de coyuntura, precisamente en función de que los textos son tan diversos que necesitamos saber qué está pasando. ¿Sí? Adelante. Profe, bueno, yo lo interpreto, o bueno, lo he aplicado de la siguiente manera. Para poder desarrollar nosotros un tema, tenemos primero que consultar todos los textos o los fundamentos de investigaciones y de estudio, puede ser estadísticas que nos ayuden a contextualizar, o vamos a ver, a estudiar el tema. Luego de eso, lo que nos va a ayudar, o el siguiente paso, sería cuál es la realidad del gráficamente local, cuál es la realidad regional, dependiendo del tema del que estemos realizando la investigación. Luego de eso, entonces, la parte de identificar las fuerzas sociales o actores, yo lo pondría dentro del mismo contexto de lo que está ocurriendo en la sociedad, y hacer como un análisis conjunto del tema, de los textos que tenemos, de las estadísticas que tenemos, de el análisis social regional y nacional, o puede ser mundial también, pero lo que yo pienso es que siempre es mejor verlo
en el ámbito regional porque socioculturalmente somos diferentes, por ejemplo, en América, de lo que somos en otro continente, o de lo que somos en Latinoamérica, a Norteamérica, ¿no? Entonces, creo que es más o menos el paso de la coyuntura que se refiere. Ese es mi análisis. Excelente. Y ahora vamos a ver cómo llegamos a la matriz de coyuntura en función de estos pasos. ¿Les parece? ¿Me acompañan? Ok, entonces el segundo paso, luego que yo tengo toda esta información que ustedes acaban de ver, que parece sencillo en 3 puntos, pero conlleva todo un esfuerzo de investigación, de recolectar información y tener claridad del tema, yo puedo hacer clasificaciones, como tú lo planteabas hace un momento, una de las compañeras, la clasificación de lo global, regional y local. Puedo hacer también un marco nacional, si es información que está en el ámbito de lo político, lo laboral, lo militar, lo económico, lo social o energético, dependiendo del tema. Y luego viene una parte, marco local, comunidad. O sea, esa información se puede clasificar a esos niveles. Pero toda esa información yo la debo llevar a una matriz que de forma sencilla, cuando yo la vea, me permita, a pesar de que yo he hecho todo un esfuerzo de información y recopilación, en una sola matriz yo pueda tener una mirada bastante rápida de lo que está pasando, como si fuera un pequeño informe, ¿no? O un formato de informe. ¿Preguntas hasta aquí? Seguimos. Entonces, esta realidad que se genera de todo este proceso de investigar, clasificar, nos debe llevar exactamente a tener más mapeado la realidad nacional y la realidad social del tema que yo esté de alguna manera generando, de lo que esté estudiando, de lo que esté interpretando, ¿no? Porque al final lo que buscamos es interpretar, articular diferentes estructuras de investigación o de información que nos permite generar el proceso. Luego, este tipo de análisis busca llevarnos a 3 elementos. Uno, ver la realidad con otros lentes, o sea, un poco el tema del paradigma, ¿no? Un poco teorizar cómo podemos tener una visión más contextualizada del lugar, de las variables, y también nos permite tener, no sé si me pueden apagar, Ashley, ¿puedes poner en silencio? Ok, entonces, este paradigma nos lleva precisamente a que hoy existen 2 paradigmas que se conjugan en los análisis y que no lo podemos dejar por fuera, que son el paradigma de la competitividad y el paradigma de la sostenibilidad, donde efectivamente siempre hay algunos grados de intereses que pueden ser individuales, pero también hay intereses colectivos y eso interactúan en ese intercambio de actores, de diversidades, ¿no? Donde hay, por lo menos se incorporan alianzas, donde hay un tejido social que se construye, donde se toma en cuenta los saberes culturales también de los territorios. Todo este elemento debe ser parte también del análisis que se hace para construir la matriz de coyuntura. Nos decía Raúl Leis, el sociólogo panameño, que hoy tenemos que tratar de construir en esa lógica de nuevos liderazgos alternativos estas visiones o propuestas que de alguna manera permitan humanizar la sociedad, una sociedad justa, humanizada, donde se respeten derechos humanos y que estos elementos deben ser llevados a esta lógica de instrumentos de trabajo que puedan generar cambios de transformación en los territorios. Necesitamos generar esta visión humanística, esta visión de conjunto, tomando en cuenta de que hay diferencias en los territorios que tienen que ser tomadas a la hora de hacer los análisis. De tal manera que cuando hacemos análisis en diferentes áreas, ya estamos hablando aquí en lo económico, uno se podría hacer diferentes preguntas.
qué se produce, cuál es el modo predominante, con quién, para qué, con qué recursos. Si hablamos de política, cómo están organizadas las colectividades, las organizaciones sociales, los partidos, el carácter del Estado y del gobierno. Un poco uno podría hacer ese tipo de análisis, de interactuar variables y también qué piensa la sociedad, cómo opina el ciudadano de a pie, cómo se distribuyen los recursos. Son algunos de los elementos que se tienen que tomar en cuenta a la hora de hacer el análisis de la coyuntura. Otro elemento que toma en cuenta el análisis de coyuntura, cuando lo estamos haciendo, son las contradicciones. Las sociedades tienen dos tipos de contradicciones: las contradicciones antagónicas y las contradicciones no antagónicas. Y cuando estamos hablando de análisis de territorio, personas, grupos, hay que tomar en cuenta estos elementos donde, por ejemplo, los antagónicos, siempre hay grupos que tienen intereses esencialmente opuestos, pero aún en esa lógica de los grupos donde hay intereses esencialmente opuestos, hay relaciones de poder, hay relaciones de toma de decisiones, hay tipos de liderazgos. Y también hay relaciones no antagónicas donde hay grupos que de una misma clase social tienen intereses esencialmente similares, ¿no? Si lo vemos en lógica de ejemplos, hay un libro que les recomiendo que puede ser interesante, que es del profesor Iván Quintero, que habla de quiénes son los dueños de Panamá. Él ahí estudia muy bien este tema de las contradicciones antagónicas y no antagónicas para entender incluso nuestras realidades, para entender nuestros territorios, para entender nuestra historia, ¿no? De cómo ha evolucionado la sociedad. Y él siempre dice que hay estas contradicciones permanentes entre capital y trabajo, entre dictadura y democracia, entre campo y ciudad, entre Estado-mercado, nación-imperio, explotación-naturaleza. Estas relaciones, estas contradicciones siempre están presentes en diferentes procesos. Incluso cuando estamos haciendo, si uno ve cuando desarrolla incluso procesos de políticas públicas o toma de decisiones en territorio, estas contradicciones a veces están ahí subyacentes y entonces tenemos que hacernos cargo. Esta herramienta de análisis de coyuntura nos obliga a hacernos cargo de esas realidades y quizás entender estas contradicciones que hay y ver cómo la podemos resolver, ¿no? Es un poco el debate de hoy. Este es otro tipo de contradicciones: lo público-privado, capital productivo, capital financiero, campesino, indígena, son algunas de estos debates de nuestras sociedades. Militar, civil, son parte de estos debates que se está haciendo hoy, no solamente en Panamá, sino toda en América Latina. Cómo navegar con construir política de Estado más allá de 5 años, pero entendiendo que todavía hay contradicciones en nuestras sociedades que no están resueltas y que eso lo puedo identificar con mis análisis de coyuntura. Entonces, un análisis de coyuntura tiene categorías. Las categorías de un análisis de coyuntura son el acontecimiento, o sea, identificar cuál es el acontecimiento, cuál es el mensaje del acontecimiento, cuál es el tiempo del acontecimiento, cuáles son las diferentes formas de expresión y comunicación, cuáles son los escenarios, cuáles son los actores y de alguna manera qué relaciones de fuerza tenemos hoy. Entonces, estos son un poco como el menú de las categorías que tenemos que usar en un análisis de coyuntura que voy a pasar a explicarles una por una para llevarles después a ver un poco cómo está el análisis de la coyuntura teniendo un contexto de liderazgos geopolíticos. Lo primero es que el concepto de acontecimiento, creo que partimos de que todos aquí tenemos claridad de lo que es un acontecimiento, ¿no? O sea, en la vida real hay una cantidad de hechos que se están dando todos los días, pero no todos esos hechos se convierten en un acontecimiento, ¿verdad? El acontecimiento es algo que adquiere un sentido especial para un país
una clase social, un grupo social o una persona. Si pudiéramos poner un ejemplo de acontecimiento, ¿quién me pone un ejemplo de un acontecimiento? A ver, Las elecciones. las elecciones fue un acontecimiento, correcto, que era la sumatoria de muchos hechos, ¿verdad? Había una sumatoria de hechos, ¿cierto? Que podían ser meses o de años. ¿Qué otro ejemplo podemos hablar de acontecimiento? El traspaso del Canal de Panamá a los panameños. Es verdad, el traspaso del Canal de Panamá a los panameños. ¿Qué otro más? La firma de los tratados de Torrijos-Cartes, Correcto. un Quiere decir, acontecimiento que marcó nuestra historia. es correcto. Entonces quiere decir que los acontecimientos tienen un carácter especial, tienen un impacto en el país, ¿no? Y que de alguna manera son elementos que indican, revelan percepciones de la sociedad, de grupos, de clases, ¿no? Pero también nos permiten tener por ejemplo, el periodo de tiempo, nos permiten establecer un periodo de tiempo en que se analiza ese acontecimiento. Entonces, por ejemplo, Profesor, disculpe, el COVID hay una es un cosita. acontecimiento. A ver, sí, Sí, de un acontecimiento, al ocurrir un acontecimiento está marcando un antes y un después de ese hecho, ¿no? correcto, correcto. Pregunto. Sí, o sea, Del cual vamos, yo entonces, tengo de una ese acontecimiento sucesión, partimos. yo tengo una sucesión de hechos que me pueden desembocar en un acontecimiento, pero también a veces hay acontecimientos que son fortuitos, que se dan, nadie los esperaba. Está la Como el COVID, por decir algo. ¿Cómo? No les escucho. El surgimiento del COVID. El Correcto. surgimiento del Hay COVID es un acontecimientos, acontecimiento que marcó la historia mundial. sí, algunos hablan de la teoría de cisne negro, pero al final estos acontecimientos marcan la sociedad, ¿no? El ejemplo del COVID creo que es el mejor ejemplo de un acontecimiento, pero ya venían antes de que nos llegara eso, había ya información de enfermedades, de virus, había incluso un estudio de las pandemias que ha tenido la humanidad y cada qué tiempo se dan. Entonces, eso ya nos permitía un poco tener algo de elementos, ¿no? Y además entender que la pandemia esta del COVID-19 no va a ser la última tampoco que vamos a tener. Entonces, es un poco también como que es parte de ese contexto. Hoy vivimos un contexto de guerras permanentes y de futuras pandemias permanentes. Entonces, eso también es otro elemento y ahora lo vamos a ver un poco cuando veamos el contexto internacional. Otro acontecimiento fueron las protestas por la minería, por ejemplo, ¿no? Es un acontecimiento que fue en el 2023. Entonces creo que a todo el mundo nos queda claro que es un acontecimiento. Si vamos a un hecho, el término derivado del latín factus describe una acción de un momento de referencia. Aquí puse un ejemplo, 45 niñas en la escuela Finca 41 en Changuinola no tienen luz eléctrica. Se ha convertido en un hecho, ¿no? Cierto, en otra época a lo mejor puede ser un acontecimiento, ahora es un hecho, algo cotidiano, ya no nos sorprende, o sí nos sorprende. No les escucho. Espero que estén aquí conmigo todavía. No nos sorprende, es un diario vivir. Es un diario. Y esto tampoco les sorprende, ¿verdad? Que hay tranques en Vía España. Cierto, o sea, es un hecho. Yo sé que si yo salgo a la hora pico a cualquier hora, hay un tranque. Si yo vengo Hola, sí. Si yo vengo en la mañana Buenas. de Chorrera para Panamá, voy a encontrar en Lomacobá un tranque. Es un hecho, ¿o no? Sí, claro que es un hecho. Y Ok. quería intervenir aquí un punto muy importante ahora que nos está hablando del contexto, del territorio, del geopolítico. Es que, y algo que usted dijo, es que sin este contexto no podremos tomar decisiones efectivas. Entonces, es aquí también en que los gobiernos tendrán que tener políticos con ese conocimiento o ese perfil,
para que puedan ser más efectivos en cada uno de sus diferentes roles. Ujú. ¿Quién me habla? Acá Zuleika Campos de la Chorrera. Leica de Chorrera, ok. Ok, del territorio al escritorio. Exacto, muy bien. Entonces lo que yo digo es que sí, cuando tenemos esta diferenciación de hechos y acontecimientos, ya vamos un poco entrando porque hay que diferenciarlo. Y ahora vamos a ver por qué hay que diferenciarlo cuando estamos viendo un poco cómo todo este análisis investigativo de recolección, de consultar con personas, de reunirme con personas, de tener una visión, no la mía, sino la de un grupo para evitar lo menos posible el sesgo individual, me permite tener una visión de conjunto. Entonces, luego que ya vimos que es un hecho, que es un acontecimiento, vamos a definir también, ¿cómo se llama? El mensaje, ¿no? El mensaje. O sea, un acontecimiento nos puede dar diferentes mensajes, ¿cierto? ¿Quién me da un ejemplo? Rosalba. Rosalba, dame un ejemplo del mensaje de un acontecimiento. Dice que el acontecimiento comprende la obra de teatro, descubre la lógica interna que hay detrás de ese acontecimiento, ¿no? Lo inédito, ¿cómo lo interpretas? Bueno, El mensaje. yo creo que el mensaje, por ejemplo, en el caso del COVID-19, nos puso a Ajá, reflexionar a todo el mundo. Por ejemplo, en la valoración de la vida humana. exacto. Cómo estábamos conectados, y eso lo hablaba yo en unas palabras que di de bienvenida, cómo estamos conectados con el medio ambiente y a nivel, o sea, la Tierra se nos puso chiquita a nivel global. Un acontecimiento que se da en China, cómo Exacto. repercute en todo el mundo. El otro aspecto que da también los prejuicios y los miedos, porque en esa época se exacerbó por el tema este de preservar la vida, de Nos preservar pusimos tu tapabocas, vida. ¿verdad? Nos pusimos Ajá, tapabocas, ¿cierto? Ujú. exactamente. No, tapaboca, pantalla, que si Y nadie sabía cuándo iba a poder salir con libertad. no, eso fue una época Es una lección, de, ¿verdad? Hubo lecciones, había un sí, mensaje, ¿verdad? y Ujú. no solamente eso, sino también cómo tenemos que lidiar con el medio ambiente, porque había una cuestión que está que es el tema del agua, medio ambiente, que eso todavía no se ha dado, y que como se dice, los recursos no son infinitos, son finitos. Y si verdaderamente Por estamos ejemplo, preservando la vida para la futura generación. Rosalba, ahora que hablas del tema de la preservación, un mensaje que nos deja también el COVID es que creo que por primera vez todos entendimos lo importante del aseo, de la limpieza, ¿no? Porque yo creo que había, o sea, digo, hay un estudio que hizo la gente de la CEPAL, ahora que tú lo cuentas, de cómo cambiaron los patrones culturales dentro de las casas, ¿no? Patrones incluso del manejo de la comida, del manejo de la parte, toda esta que teníamos que tener alcohol, que había que lavarse la mano a cada momento. Entonces, a lo mejor había un patrón cultural que no le prestaba mucha atención a eso. Sí, Ahí pero nos ya olvidamos. volvimos, téngalo Ah, por seguro, ya volvimos a lo mismo, ya volvimos, porque ya lo olvidamos. sí, No, Salva, porque el ser humano tiene mente corta. sí, eso es un tema, eso es verdad, eso también es cierto. Pero, pero nos dio un mensaje, ¿cierto? Nos dio el mensaje. A que a nosotros se nos olvidó el mensaje es otra discusión. Pero hay un mensaje del acontecimiento. Veo que eso lo tienen clarito, así que eso me permite pasar al tiempo del acontecimiento. Y aquí es importante porque cuando estamos haciendo el análisis de coyuntura, yo debo tratar de tomar un tiempo que me permita a mí tener información lo más Dice que te rápido eso, posible. te digo que dice licenciada, porque yo oí que ¡pum! Que tuvieras, eso estalló allá arriba. Y Mirta, se sentía el olor a humo. Mirta, tú nos puedes, ok.
No se preocupen, es el comercial para avisarnos que estamos llegando pronto al refrigerio, ¿verdad? Entonces, ok, entonces hay un tiempo. Intimidación, acoso o discursos de odio, manual de herramientas para Ella está Ani, dando un ejemplo de Disculpa, compañera. acontecimiento. Que tengan o Ani, reportar intimidación, acoso o discursos de Ani, odio. Ani, ok, tienes el micrófono abierto. ok, me gustó el ejemplo. Ok, estábamos en el tiempo del acontecimiento y aquí es importante ver la temporalidad, o sea, qué tiempo yo voy a estudiar, qué tiempo yo quiero medir, qué información yo tengo de los hechos y del acontecimiento que quiero analizar y qué cosas alrededor de ese hecho que me genera el acontecimiento yo necesito. Entonces, necesito establecer un tiempo. Puede ser que yo escoja 4 meses, 5 meses, es poco probable que puedas hacer un buen análisis de coyuntura escogiendo un mes. Necesitas por lo mínimo 4 o 5 meses. Eso creo que es un elemento fundamental. O un año. O sea, agarras toda una cantidad de información que vas estudiando y te permite, porque en la medida que tengo quizá un tiempo de más temporalidad, puedo encontrar más información que me permite explicar el acontecimiento, ¿no? Y entender qué hay detrás de esa trama. Entonces, el tiempo en el acontecimiento es fundamental. Las diferentes formas de expresión y comunicación. Y aquí les puedo comentar que esto tiene que ver un poco con los intereses, las relaciones que hay en un acontecimiento, siempre se dan diferentes formas de expresión. Puede ser que, por ejemplo, el acontecimiento X haya generado, por ejemplo, noticias, movilizaciones, debates, ¿no? Acuerdos. Entonces siempre hay formas de expresión de ese acontecimiento, ¿no? Diferentes formas que están relacionadas a los intereses, siempre relacionadas a los intereses y a esas relaciones de poder que se están desarrollando de ese acontecimiento. Esto ahora lo vamos a ver con algo práctico, no se preocupen, ¿no? Que entonces, a veces es un poco. El escenario es como cuando usted está en una obra de teatro, el escenario es el lugar, ¿no? El escenario es el lugar donde se está generando ese acontecimiento. O sea, ¿dónde se está dando el acontecimiento? Se está dando en la calle, se está dando en el Parlamento, se está dando en el Ministerio X, se está dando en el gabinete. Eso es el escenario, el lugar donde se está desarrollando ese acontecimiento, ¿no? ¿No? O sea, el lugar de referencia, de actuación, donde se está dando ese conflicto que hay detrás de los de bastidores, ¿no? De ese lugar. Como lo ven ahí, hay diferentes escenarios, ¿no? De intercambio que pueden ser la calle, la plaza, el parlamento, el gabinete, los municipios. O sea, hay un lugar donde se genera ese acontecimiento. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Avanzo. Entonces, Raúl Leis nos hablaba del concepto de actor, porque es importante este concepto de actor, ¿no? Y él planteaba que un actor o un actor social, en este caso, es una persona que encarna como un papel, como que ese individuo que representa a la sociedad o que representa grupos, clases, ¿no? De un proyecto, es una categoría social, ¿no? Un actor es un sujeto colectivo político, es una persona que es portador de valores, que posee jerarquía, que posee influencia, que la gente lo escucha, ¿no? Que tiene recursos, ¿no? Capacidades, hay equipos, ¿no? Esos son unos actores. Y siempre que hacemos análisis de coyuntura, identificamos actores. Y esos actores pueden ser institucionales, sindicatos, partidos, periódicos, emisoras de TV, iglesias. O sea, hay una diversidad de actores con la que siempre estamos interactuando cuando tomamos decisiones y cuando generamos procesos de liderazgo, ¿no? De incidencia. Eso nunca lo podemos dejar por fuera. Entonces, los actores se clasifican de acuerdo a la escena. Yo puedo tener un actor que lo considero como el protagonista,
¿no? Y entonces esa persona que digamos que tiene mayor influencia en el acontecimiento, en la coyuntura que estoy estudiando, ¿no? Tengo los aliados, que son actores que colaboran con el protagonista para llevar esos objetivos que nos hemos planteado. Y tengo los opositores, siempre tengo actores que van a estar en contra, posiblemente, de los objetivos, del proyecto, de la política pública o del programa que se esté desarrollando. Y es importante mapearlos. Y los destinatarios, pues son estos que reciben los beneficios globales. Entonces, cuando yo estoy haciendo análisis de coyuntura, yo necesito mapear los actores, saber quiénes son. Y porque cuando yo voy a entrar a un territorio, yo necesito saber qué me iba a encontrar, con quiénes voy a conversar, quiénes pueden ser las personas que pueden impulsar ese proyecto, ¿no? Entonces es importante eso. Aquí les puse un ejemplo de un mapa de actores donde yo pongo el interés del actor, el discurso, la narrativa y los recursos que tiene. Voy a usar nada más uno de ejemplo para que, por ejemplo, movimientos de mujeres y feministas. Entonces hay intereses, ¿no? ¿Qué intereses hay o qué objetivos pueden tener este grupo? Puede ser vinculado a las libertades, a derechos, a la movilización, a la expresión, a la participación, a la toma de decisiones, a tener proyectos antipatriarcales, ¿no? ¿No? Ese es un poco sus intereses. Pues yo podría decir el discurso. Bueno, el discurso tiene que ser un discurso en defensa de los derechos sexuales reproductivos, derechos humanos, inclusivo. Esa es la narrativa, ese es el discurso con que ellas presentan sus intereses y defienden sus intereses, por ejemplo. Y tengo, por ejemplo, los recursos que cuenta como cultura de su organización, tienen credibilidad, trayectoria, están organizadas, tienen aliadas con otras organizaciones de los territorios, tienen experiencia de luchas diversas y adversas también, son creativas, tienen redes internacionales y locales y tienen espacios de formación, han creado espacios de formación de cuadros, ¿no? Entonces, eso automáticamente, cuando usted ve un mapa así, usted dice, yo tengo que hablar con X organización feminista o X grupo de mujeres. Bueno, pues entonces vamos a hacer el mapa de actores para saber cuáles son sus intereses, porque dependiendo del actor, yo tendría que tener una estrategia también, ¿verdad? Para poder abordarlos, pero antes necesito conocerlos. Si no, queda como que no tengo mucha información y necesitamos información de los actores. Otro ejemplo de mapa de actores, que es sencillo también, es poderlo tener así de esta manera, que les permite a ustedes también, como ven ustedes ahí, graficarlo, ¿no? Los mapas de actores graficados, no sé si ustedes tienen algo parecido en sus organizaciones. Les pregunto, abramos el espacio mientras hago algo aquí rapidito. ¿Qué les parece? ¿Cómo van viendo la cosa ahora? La herramienta. Buenas tardes. Yo en mi caso agregaría un par de partidos que, bueno, los más recientes que no los... Claro, porque, exacto, eso podríamos agregarlo. Exacto. O sea, uno en el mapa puede agregar, yo lo hice nada más como ejemplo de lo básico, ¿no? Para que tengan una idea que se puede hacer gráfico o lo puedo hacer en un cuadro con detalle, ¿no? Puedo hacerlo de las dos formas, ¿no? De las dos formas puedo hacerlo. Me gusta más, aparte este más vistoso, pero me gusta más este porque me da más información de con quiénes yo me estoy relacionando. El otro es más como algo así como para esquemáticamente, pero a la hora de tener más detalles, yo me puedo ir más a la tabla del mapa de actores, que me dice quiénes son los intereses, los discursos, y yo puedo agregarle hasta una tabla adicional que dice su nivel de prioridad, alto, mediano, bajo, dependiendo quién tiene más influencia, y puedo llevarlo a hacer hasta una gráfica en Excel. Eso también El segundo parece más bien como una lluvia de ideas. Sí, exacto. La narrativa, ¿no? Un poco la narrativa de cómo se comportan un poco
o cómo construyen su discurso. En esta hay más información de intereses, en esta, como dicen ustedes, es más visual, ¿no? Pero tranquila, no se preocupen, no les voy a poner a hacer esto todavía. pero, Ah, o sea que sabe que estamos preocupados de qué es lo que nos va a mandar es a que yo hacer. creo, Ok. yo sentí que ustedes tenían una preocupación de las tareas, pero no se preocupen, porque yo creo que los procesos de formación de este nuevo liderazgo que queremos desarrollar en esta estructura de diplomado, no es en función de que usted se lleve la mala herramienta, sino que la use. No sé si me explico. O sea, la única forma de entender una herramienta es haciéndolo y arriesgándose a equivocarse. No siempre que uno hace el primer análisis de coyuntura le queda bien, pero uno va avanzando en la medida que va a tomarlo como herramienta con un equipo, con otras personas. Entonces, esto es algo más dinámico, ¿no? No es algo estático, o sea, no es algo que también lo vas a aprender solamente con verlo una sola vez. Hay que hacerlo, hay que intentar hacer uno. Ahora yo les voy a presentar un ejemplo para que vean. Entonces, está las relaciones de fuerza en el territorio, ¿no? O sea, identificar estas relaciones, estas subordinaciones que hay relaciones de subordinación a veces en los territorios, de dominio, ¿no? De cooperación, de coexistencia, ¿no? Siempre hay relaciones de fuerza en los territorios, ¿no? Y eso se ve precisamente cuando uno ve, identifica ya los actores y tiene más claridad de quiénes son esos actores, ¿no? eh, y cómo de alguna manera estos elementos se generan, se pueden utilizar para parte de esa trama. Miren, la matriz, esta es una matriz del análisis de coyuntura, yo ahí les puse los conceptos, ¿no? Ahí puse el concepto, el acontecimiento, el suceso, como dijimos, un suceso especial del país que de alguna manera genera un revuelo. Está el escenario, como vemos ahí, está la definición más conceptual, es esa acción de la trama política, el determinado espacio donde se está desarrollando la trama, en la calle, en la plaza, en el parlamento, en el ejecutivo. Y como ustedes ven ahí, tengo el concepto de actor, un individuo que representa algo en la sociedad, un grupo, alguien que reivindica información, ideas, que tiene vocerías, que genera un proyecto, que tiene una promesa, que tiene una denuncia, ¿no? Y aquí tenemos la clasificación entre protagonistas, aliados, opositores y beneficiarios. Está la relación de fuerza. En la relación de fuerza yo puedo tener actores que son antagónicos y no antagónicos. ¿Se acuerdan que lo hablamos anteriormente? Antagónicos, aquellos que tienen visiones distintas, sus intereses son distintos, ¿no? Y los no antagónicos, los que tienen intereses similares, ¿no? Por ejemplo, ¿quién me da un ejemplo de una relación antagónica entre actores? Empresarios y Suntra, los trabajadores. Empresarios y trabajadores, esa es una relación antagónica, correcto, ¿no? Judíos y árabes. Sí, exacto, por temas religiosos, ¿verdad? Por temas... entonces, hay formas antagónicas que en la sociedad van a estar. Y cuando usted vaya al territorio, usted se va a encontrar con esos antagonismos. Y usted tiene que abordarlos. No va a salir huyendo. O sea, usted tiene que asumirlos, ¿no? Y tiene que mapearlos. Y los no antagónicos podrían ser, por ejemplo, todos los compañeros que parquean en el Club Unión, que tienen intereses y son parte de la élite económica. Entonces, ahí hay intereses similares. Pueden estar en sectores distintos, pero tienen intereses similares. El tener el control de la economía, por ejemplo, ¿no? O el control del mercado, ¿no? O sea, ahí hay una relación no antagónica también, ¿no? Entonces, o también hay relaciones no antagónicas cuando dos grupos se ponen de acuerdo y tienen una sola posición frente a un tema, ¿no? Entonces tenemos el tiempo de periodicidad, que ahí la temperatura es como medir el ritmo
del tiempo que yo voy a estudiar, un año, mensual, una semana, ¿no? Un poco estos debates del tiempo y la información que tengo. La forma de expresión son estas denuncias, cobertura mediática, si hay reuniones, acuerdos, son una forma en que se expresa ese problema, y está la articulación entre estructura y coyuntura de los recursos, donde usted ya pone un poco, donde relaciona el acontecimiento con los elementos que están impactando a largo plazo en el proceso. Entonces, esta información o tener una matriz te permite rápidamente tener una realidad del contexto. Voy a ponerles un ejemplo, un tema que yo creo que incluso hemos estado escuchando tanto en la administración que está saliendo como en la administración que está entrando ahora a partir del 1 de julio. Por ejemplo, el tema del seguro social. Es un acontecimiento, ¿verdad? Tenemos un acontecimiento que tiene muchos sucesos. ¿Qué hemos escuchado nosotros del seguro? Vamos a hablar del seguro. ¿Qué cosas hemos escuchado? A ver, ¿qué percepción tienen? ¿Qué percepción tienen? No lo hagan con mucho tecnicismo, así como ciudadanas. ¿Cuál es la Mala percepción que tienen de reputación. ti? Mala reputación. ¿Quién más? ¿Qué otra opinión hay del ciudadano de a pie sobre el No seguro? hay plata. No hay, no hay plata, ok. ¿Qué más? No hay Se medicina. oponen a mejorar el servicio. Ok, se oponen a... Ok, ok. ¿Qué más? No hay voluntad para resolver los problemas. Ok. Ujú. El No hay presidente mejoras aprobó una ley para subir, para darle $140 a los jubilados. Ok. Ok. El seguro, la percepción del ciudadano, ¿verdad? Pareciera que es que hay una mezcla de emociones y de realidades, ¿verdad? Emociones y realidades. Por una parte, pareciera que el ciudadano de a pie le está costando interpretar que la palabra seguro social involucra 4 programas: administración, IBM, maternidad, enfermedad y riesgo profesional. Son 4 programas con dinero y autonomía. Pero cuando usted escucha al ciudadano de a pie, él no hace esa diferenciación. Cuando me habla de pensiones, me habla de que el brazo no se lo atendieron en el cuarto de urgencia de X instalación. Entonces, él mezcla, una cosa es maternidad, enfermedad y otra cosa es IBM. Otra cosa es administración y otra cosa es riesgo. Entonces, hay necesidad de que tengamos información más integral del seguro. O sea, la información que hoy tenemos del seguro es más en la emoción de que cuando hemos ido a lo mejor a una instalación, la cita nos la dan para 6 meses o un año. Entonces ya automáticamente yo estoy relacionando un programa que se llama maternidad enfermedad, pero eso no tiene nada que ver con pensiones. La pensión es otra cosa. Pero hoy el acontecimiento que yo quiero escoger es IBM. Así que me gustaría que ustedes se quiten un poquito dentro de un ratito, olvidemos esto de la cita por un año, olvidemos el riesgo profesional y olvidemos la parte administración, que como bien dicen ustedes, a lo mejor puede ser, como algunos aquí manifestaron, hay un tema administrativo, ¿no? Evidentemente. Pero vamos a IBM. ¿Y por qué voy a IBM? Para poderles enseñarle, por ejemplo, un ejemplo de la matriz de coyuntura. Esta es la matriz de coyuntura en blanco, como ustedes ven ahí. La matriz de coyuntura en blanco, ¿no? Yo identifico el acontecimiento, identifico el escenario, determino quiénes son los actores, cuáles son las relaciones de fuerza, cuál es el tiempo, la previsibilidad, y así como ustedes ven cada uno de estos. Si yo lo aplico a el IBM, entonces yo tengo aquí el acontecimiento, la crisis del programa IBM, invalidez, vejez y muerte, faltan recursos financieros. Eso no es que la caja está quebrada, son dos cosas.
son dos conceptos distintos, ¿no? Hay un tema financiero actuarial, eso es una realidad, y eso conlleva análisis de diferentes variables, como algunos llaman paramétricas, que ahora podemos discutir las cuales son. Pero lo cierto es que tenemos un tema de falta de recursos financieros que le están ocasionando un déficit actuarial al programa de IBM. Ahí era 2024, no 2014. Pero lo cierto es que tenemos protagonistas, por una parte, está el gobierno central, Mitrael, el MES, la Caja, la empresa privada, CONET, CAPAC, sociedad civil, CONATOS, organizaciones sindicales, grupos gremiales, y pudiéramos enumerar más. Miren lo complejo que es identificar tantos actores y hacer un mapa de actores de cada uno de ellos, ¿verdad? Porque uno podría hacer el mapa de los intereses de cada uno, frente al tema que se llama IBM. Tengo aliados, hay organismos internacionales como Naciones Unidas, la OIT, la prensa nacional, incluso internacional, que han estado discutiendo, porque el tema del IBM, este tema de los programas de vejez, invalidez y muerte, no es un tema solamente exclusivo de Panamá, sino que toda América Latina y a nivel mundial, los países tienen programas de seguridad social parecido al nuestro, ¿no? Algunos son por lo que llamamos mecanismo definido y otros son por mecanismo mixto, pero en toda América Latina ha habido reformas a los seguros sociales, ¿no? Y eso ha conllevado cambios en la matriz del IBM de cada uno de los países. Bueno, en el caso panameño, pareciera que nos estamos acercando a la necesidad de discutir este tema. Y para este tema necesito tener claro quiénes son los actores, con quién voy a conversar, qué vamos a proponer, cuáles son las diferentes propuestas. Cada uno de esos actores tiene propuestas. Mire qué complejo va a ser ponernos de acuerdo, ¿no? Tengo los grupos, ¿no? Que podrían tener una oposición dependiendo las propuestas. Tengo 1.6 millones de personas cotizando, 310.775 pensionados. O sea, es una masa de población que tiene el riesgo de no poder cobrar sus pensiones al futuro, ¿no? Fuera de eso, hubo una reforma en el 2005 que cambió la ley y permitió la ley 51, que cambió que todos los que entraron después del 2005 con la ley 51 tienen un régimen distinto ahora que se llama sistema mixto, que donde tiene una cuenta interna y una cuenta individual de ahorro. O sea, son dos escenarios distintos. O sea, estoy dándole elementos que no están escritos ahí, sino que uno tiene que buscar como información, porque en la matriz no puedes poner todo, ¿no? Pero sí tienes que manejar el tema, porque la matriz es una forma esquemática de presentar la información. Atrás de esta matriz, yo voy a tener una cantidad de informes que sustentan parte de los elementos que están en la matriz. ¿Me explico? ¿Sí? Porque en la matriz no puedo poner todo. Entonces, relaciones de fuerza. Bueno, yo voy a tener relaciones de fuerza no antagónicas, de cooperación, ¿no? Porque cuando estén discutiendo los diferentes actores políticos este tema, va a conllevar que hay relaciones antagónicas y algunas no antagónicas, ¿no? En esta discusión. Va a haber, por ejemplo, en el tiempo, yo podría hacer un análisis de lo que está pasando del 2005 para acá, o incluso hacer un análisis de la coyuntura de todo lo que ha venido siendo el tema de seguridad social IBM en los últimos 20, 25 años. O sea, esa información ya debiera existir, ¿no? Pero pudiéramos pensar también que en este tema de IBM también tenemos un tema de información, la calidad de la información que tiene el sistema, ¿no? La calidad de información que tiene el sistema. Hemos escuchado mucho del tema del seguro, ¿no? Desde personas que dicen que le han puesto la cuota y no las tenía y se jubiló. Entonces, hay todo un debate sobre el tema de la información, si la Junta Actuarial tiene la capacidad de tener la información real para poder determinar cuánto es lo que tenemos cada uno de dinero en el sistema.
Por ejemplo, si yo le pregunto a mi hija que tiene 24 años, que ya está en el sistema del 2005 para acá, y que es este nuevo sistema mixto, ¿cuándo le fue la última vez que le llegó a ella una cuenta de cuánto dinero ella tiene en esa cuenta de ahorro? Ella me va a decir que no tiene ni la menor idea. Pero su plata se está siendo utilizada en el mercado bursátil de seguro. Entonces, la pregunta que yo me haría, ¿cómo los chicos de ahora tienen seguridad de que van a tener una cuenta de ahorro al futuro? Si nadie les manda ninguna cuenta donde le diga mensualmente, mira, tu dinero entró en la aseguradora tal, ese dinero, lamentablemente, como se cayó la bolsa, caímos todos y perdimos todo dinero, pero nadie te dice nada. Entonces, ahí hay elementos que uno puede discutir cuando está haciendo este análisis que tienen que ser parte de la discusión del seguro, ¿no? Entonces, eso está vinculado precisamente a todo este tema de las formas de expresión, ¿no? Que hay diferentes medios de comunicación que están sacando poco a poco informes, hay mesas, hay foros, hay las actas de las juntas directivas, hay los estudios de organismos internacionales, por ejemplo, como el FMI y la OIT, que ya hicieron un análisis del seguro y tienen su informe, que varía mucho de los informes de la empresa privada, de los trabajadores e incluso el del gobierno. Entonces, ahí hay un tema que hay necesidad de generar y construir consenso. Necesitamos construir consenso. O sea que la matriz de coyuntura también me debe permitir a mí visualizar qué acciones debiera yo generar. En este tema necesitamos, creo que, un gran consenso nacional, porque hay muchas variables que analizar. Entre las variables de que la esperanza de vida también ha cambiado, ¿no? O sea, no, es un elemento importante. Les voy a traer un cuadrito que después se los voy a presentar del seguro, que nos va a permitir ver este tema con mayor precisión. Y como ustedes ven, ahí también tenemos el tema de la articulación entre estructura y coyuntura, ¿no? Como ustedes ven, ya a noviembre de 2024, algunos dicen que el programa no Profesor, va a disculpe la interrupción. Sí. Quisiera dar mi opinión respecto a lo del tema de la caja del Seguro Social. En mi caso, Adelante, yo adelante. soy estudiante de actuario. Exacto. Soy estudiante actuaria de la primera generación de actuarios de la Universidad de Panamá. Excelente. Y bueno, por lo general, yo en mi carrera estudié el tema este de la caja de Seguro Social y Sí. lo estuvimos viendo hasta el año 2023. Ujú. Y la verdad, referente a los pagos de las cuotas de asegurados, nosotros como jóvenes que entramos en el sistema, el subsistema mixto, que es la nueva ley que está promocionando la Caja de Seguro Social, Ujú. referente a los datos que nosotros estudiamos, se ve que hay posibilidad que a través de los años aumenten la edad de jubilación. ¿Por qué? Excelente. Es correcto. Porque las probabilidades de vida han cambiado, han aumentado las probabilidades de vida. Entre eso, la probabilidad de vida más alta la tiene la mujer hoy en día, que se ha visto a través de los estudios y de los datos que hemos analizado. Ujú. Siento yo que ¿qué sucede en el país? Lo que pasa es que nosotros no tenemos el conocimiento necesario de los cálculos que se realizan para sacar ya sea las cuotas de pago de la jubilación. ¿Por qué? Porque este tema para la Caja de Seguro Social es como muy delicado porque no es, o sea, nosotros como actuario tenemos que tener reglamentaciones para poder manejar esos datos. O sea, esos datos no son vistos al No público, son son públicos. privados Exacto. y se maneja con mucho misterio y eso también es lo que hace que la población tenga dudas y haya muchas proyecciones en el tiempo. Exacto. No, eso que tú dices es importante y evidentemente por eso hablamos de la base de información, de las auditorías, de las corridas y evidentemente sí, hay variables paramétricas como el tema de la edad, la densidad, todo el tema que tiene que ver con el tema económico, ¿no? Que también tienen que ser tomadas en cuenta a la hora de hacer este análisis, ¿no? Doctor, Por eso también. decía, hay muchas propuestas
en este momento vamos a ver que en la mesa, en el mediano plazo, van a aparecer una infinidad de propuestas, algunas planteando regresar al sistema solidario y otras planteando la necesidad de hacer ajustes a las variables paramétricas. Pero profesor, ahí tenemos también un tema y es lo que piensa la población. Y usted le pregunta al Ajá. panameño común y a pie, hay plata, lo que pasa es que se la están robando. Yo cada vez que toco ese tema en una reunión, lo que sea, eso es lo que dice la gente. Lo que Sí, pasa es no, que hay por plata, eso. pero se la están robando. O sea, ellos no ven el tema de que no hay plata, simplemente se la están robando. No, y lo que decía Ellen es verdad. O sea, como hay un tema de secretismo y no hay del todo que todos tengamos acceso a la información como es, y mucho menos que nos llegue realmente el estado de cuenta formalmente, entonces hay, como dices tú, hay un ruido en el sistema y la gente lo que tiene es la percepción, como planteas tú, que hay un tema de mala administración, ¿no? Que hay un tema de corrupción, de falta de transparencia. Entonces, sí, estos son los temas precisamente que van a tener que salir en la mesa en los próximos días. Este es un tema que lo vamos a ver pronto, no es un tema que va, recordemos que ya el presidente habló de que este es un tema que debiera estar resuelto en noviembre de este año. Pero cuando vemos la diversidad de actores, de posiciones y propuestas, esto nos obliga a que tenemos que hacer una construcción de consensos, no hay otra forma. O sea, tenemos que construir consensos, tratar de efectivamente que exista toda esta información técnica, pero también ciudadana, como planteas tú, tiene que ser una decisión también colectiva, porque hay muchos otros temas, por ejemplo, temas sin resolver, por ejemplo, las moras que tienen algunos sectores con el seguro, por ejemplo, empresas que han sido, se le condonó la mora del pago de las prestaciones a los trabajadores, todos esos temas también están en los informes. Si usted ve el informe de la OIT y del FMI, ellos hacen mucho énfasis también en la mora de empresas que no pagaban el seguro a sus trabajadores, y eso también es un elemento que no ha ayudado pues al sistema. Entonces, hay todo este elemento adicional a lo que planteaban algunas de las compañeras que hoy nos están evitando poder tener esta posibilidad. ¿Preguntas hasta aquí? ¿La matriz se entiende? ¿Sí? ¿Creen ustedes que podrían hacer su análisis de coyuntura? ¿Ah? ¿Podrían intentar hacer su análisis de Usted nos deja coyuntura? su celular para que le hagamos la consulta cuando necesitemos y sí. Claro. Sí, 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 yo creo que sí. Entonces, miren, ya son las 3:27, ya quedan 3 minutos, ¿verdad? Estaba inspirado, profe, estaba inspirado, no hizo receso. Pero Sí, yo no hice receso, por eso que los voy a tener que soltar ya, pero es que no me avisó nadie, yo no vi que nadie me lo no, yo pidió. lo vi que estaba tan inspirado y la gente le estaba preguntando que dije, Pero no, seguro que no, algunos fueron a comer chicheme y café, así que no creo que sea tan grave. Entonces, Estuvimos muy atentos. Yo creo que sí, todos estamos muy atentos. bueno, quiero decirles los que que están si atentos ustedes, son unos siempre, si por ustedes después de este curso se gradúan de analista de coyuntura, a usted nunca le va a faltar ni trabajo ni recursos, porque esto hoy en día se está haciendo por empresas, por organizaciones que se están dedicando solamente a hacer esto. Y los gobiernos están comenzando a hacer esto para tener un poco esta visión más integral de conjunto. Mañana les voy a presentar, bueno, aquí está el mapa que hice de los actores frente al tema del seguro, también se los voy a dar para que lo tengan del lado de allá. Un poco mapeamos quiénes son los actores que van a tener algún grado de incidencia en este tema en los próximos meses, ¿no? Para que sepamos con quiénes vamos a tener que sentarnos a conversar, ¿no? Con los actores de la sociedad civil, el gobierno central, la empresa privada, las organizaciones sindicales, la cooperación internacional y la clase política. Todos estos actores van a tener un rol en el escenario y en el contexto de la discusión del seguro social, ¿no? Y esto va a conllevar un grado de liderazgo, ¿no? Del Estado para poder construir este consenso.
Profesor, una pregunta. ¿A usted le toca alguna participación en ese análisis, como de seguro? Bueno, tangencialmente sí. Por la academia nos han pedido participar en la Universidad de Panamá está creando un grupo precisamente de apoyo para acompañar este proceso desde la academia, ¿no? Y también hemos estado acompañando la discusión con algunos sectores, por ejemplo, la dirigencia sindical también. Nos han buscado para conversar del tema. Y bueno, yo me imagino que del Estado, el gobierno también nos invitarán, no sé, estamos Para acá. que no diga que no le avisamos, ya son las 3:30. Ok, entonces, listo. Gracias, Magda, por esta precisión del tiempo. Es muy importante el tiempo en la coyuntura. Porque ahora viene un hecho, ¿verdad? Que hay que coger el transporte para llegar a casa, ¿cierto? Hay un hecho cotidiano. Entonces, oye, un abrazo para todas y para todos. Nos vemos mañana y entramos mañana